Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio de estar aquí. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 18 al 23. Hoy, con motivo de la Semana de la Pasión, o más conocido en nuestra sociedad como la Semana Santa, donde se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, hoy vamos a comenzar una serie titulada Su cruz y nuestra cruz. Su cruz y nuestra cruz. Así que quiero invitarle a que vaya al libro de Lucas o al Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 18 al 23. Su cruz y nuestra cruz es el tema para esta mañana. La Biblia dice en el capítulo 9, versículo 18, y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, Elías, y otros, algunos de los profetas antiguos que ha resucitado. Versículo 20. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, el apóstol Pedro, dijo: tú eres el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselos rigurosamente. Ahora note lo que dice el versículo 22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decían todos, y le decía él a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte en esta tarde que seas tú quien la bendiga. Señor, ayúdanos a entender qué significa su cruz y nuestra cruz, nuestra representación contigo. Señor, gracias porque tú un día enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Y con ese sacrificio nos identificamos cada día como cristianos, Señor. Nuestra oración es que aprendamos en esta hora y que nos ayudes a tomar nuestra cruz y a seguirte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de su cruz y nuestra cruz. Recuérdense que fue por medio de la cruz de Cristo que nos identificamos con Él. Hace unos meses atrás, en diciembre, les contaba acerca de un autor o de un artista surrealista llamado Hall Hunt. Y este hombre tiene varios cuadros, pero uno de ellos es significativo. Es más, está por todos lados. Y ese cuadro, ese cuadro, él pintó el interior de la carpintería donde Jesús trabajaba con su padre terrenal, José, cuando él era un muchacho. Y mientras él estaba trabajando, María estaba ahí presente, pero Jesús hace una pausa para descansar de la ardua labor, y estirando sus brazos para descansar, el sol arroja una sombra sobre él y se enfoca la sombra de la cruz en la pared. Es un cuadro muy famoso de este autor o de este artista surrealista llamado Hall Hunt. Pero otro de los cuadros famosos de este hombre es donde muestra al niño Jesús corriendo con los brazos extendidos hasta su mamá. Y de alguna manera, cuando él va corriendo los brazos extendidos, los brazos surge la forma de una cruz mientras él corre a su mamá. Bueno, ambos cuadros están hechos de una forma surrealista, pero arrojan una verdad. Y la verdad era que Cristo, desde que nació hasta que murió, vivió a la sombra de la cruz. Eso es lo que la Biblia dice. Él vivió a la sombra de la cruz. Y es por medio de esa cruz que usted y yo nos identificamos con Él. Mire, la cruz en algunas veces ha sido considerada como un signo de supersticiones. Es más, la gente tiende a formar cruces en su cuerpo como manera de superstición. En otras ocasiones ha sido la cruz tan malentendida, pero siempre se ha considerado como un símbolo de esperanza. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, la Biblia dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
La cruz es símbolo de esperanza. Al igual que una brújula apunta todo el tiempo hacia el norte, así la cruz apunta hacia la esperanza del cristiano, o la esperanza del cristiano apunta hacia la cruz. Allí fue donde Jesús murió en un perfecto sacrificio por toda la humanidad. Y aunque la muerte y la tumba para nosotros sean algo terrible, ellas no pudieron con él. La Biblia dice que él resucitó, y su resurrección en aquel primer domingo en la mañana prueba que la habilidad suya para salvarnos es real y guardarnos de más allá de la tumba. En 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil, dice el apóstol Pablo. Dios, hermanos, nos da el regalo de la vida eterna por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Nosotros debemos aceptar ese regalo antes de morir, porque déjeme decirle que cuando usted muere, su esperanza se acabó. Cuando usted muere, su oportunidad se acabó. La oportunidad para aceptar ese regalo es mientras usted y yo estamos en vida. Es decir, que entonces que la cruz simboliza no solo la muerte y la oscuridad, sino también la esperanza y la liberación que usted y yo encontramos en ella. A través de Jesús, la cruz se vuelve convincente. Es por medio de ella que hemos alcanzado salvación y la redención de nuestros pecados. El apóstol Pedro, de una forma exacta, dijo en 1 de Pedro 3:18: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él, dice Pedro, sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y ese es el mensaje principal de la cruz. La cruz, dice Pedro, es el mejor ejemplo de la manera perfecta y maravillosa de cómo Dios trabaja en nuestras vidas para darnos salvación. Es decir, que aquel amargo instrumento de muerte que se conocía, porque era muy popular la cruz en aquella época, pero ese amargo instrumento de muerte representó el último rechazo de Dios para el pecado. El hombre tenía la cruz, el hombre temía la cruz, el hombre moría en la cruz. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, cambió el sentido de la historia. Era una tortura degradante que incluso los mismos ciudadanos romanos tenían temor de ser ejecutados en una cruz. Ellos decían: nosotros vamos a evitar cualquier error que podamos cometer porque no queremos ir a la cruz. Y eso fue lo que Cristo sufrió. Aún los romanos más culpables tenían miedo de ir a la cruz. Jesús no merecía esa clase de muerte, pero lo hizo. Y Hebreos 12:2 nos invita a nosotros a poner nuestros ojos en Él. Él dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora escuche bien esto: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz con gozo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que su vergüenza, su sufrimiento nos ofrecen el más elocuente de los testimonios de amor que Dios mostró a los seres humanos: el amor sacrificial ofrecido por el Cordero de Dios sin pecado. Así que la cruz ya no iba a significar más muerte, ya no iba a significar más derrota, ya no iba a significar más oscuridad. Ahora la cruz significa esperanza, amor y vida eterna para todo aquel que se acerca a Él. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Pero este pasaje que acabamos de leer nos da tres verdades que usted y yo necesitamos aprender de la cruz de Jesús y nuestra cruz. Es decir, su cruz y nuestra cruz. Mire la primera verdad. La primera verdad se enfoca en la realidad de su identidad. La primera verdad se enfoca en la realidad de su identidad. El versículo 18 que acabamos de leer dice que Jesús estaba con sus discípulos y le hace una simple pregunta. Subráyela ahí en su Biblia, por favor. ¿Quién dicen los hombres? ¿O quién dice la gente? ¿O quién dice el pueblo que soy yo? Ahora mire,
Esa pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, ¿de qué dice la gente que soy yo?, nos presenta el asunto más importante que como seres humanos podemos enfrentar: la identidad de Jesús. ¿Quién era este hombre que nació en un pueblo, que vivió en una ciudad pobre y que murió como un criminal? ¿Quién era este tal Jesús? El asunto más importante que podemos enfrentar. Mire, cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan sin lugar a equivocarse la identidad de este tal Jesús. Es más, Juan capítulo 20, versículos 30 al 31 dice: hizo además muchas otras señales, refiriéndose a Jesús, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice el apóstol Juan. Pero nota el versículo 31. Pero estas, es decir, las que están escritas, dice Juan, las que están escritas están allí para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él usted tenga vida eterna. O sea, ¿entiende la realidad de lo que Juan está diciendo ahí? El propósito de mi escritura, dice él, es para que todos ustedes entiendan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Así que para comprender la vida y la misión de Jesús con una mayor amplitud, todo lo que tenemos que hacer es escuchar a los evangelios. Juan nos dice que su evangelio hay solo algunas de las muchas señales. Es más, cuando Juan se refiere a señales, se refiere a milagros. Y recuérdese que en el evangelio de Juan simplemente hay 7 de los milagros que Jesús hizo. 7 milagros son lo que Juan compone en su escritura. Ahora vea, esas señales, dice Juan, se hicieron para que entiendan quién es Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que está escrito aquí, dice Juan, es todo. No es todo lo que hay. Es todo lo que yo escribí, pero no es todo en sí. Falta saber quién es Jesús. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, por medio del cual usted y yo recibimos vida eterna. ¿Sabía usted que los 12 testificaron, los 12 discípulos testificaron que Jesús era el Mesías? La identidad de Jesús. Los 12 discípulos dieron fe, dieron testimonio de la identidad de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador, Jesús era el Señor. ¿Se recuerda este evento en la vida del apóstol Pedro? Cuando después de haber pescado toda la noche, dice la Biblia que ellos no agarraron nada, y Jesús se presenta ante ellos y les dice: vayan otra vez al mar y echen la red donde yo les voy a decir. La Biblia dice que encerraron gran cantidad de peces, tanto que en su barca no podían llevarlo, tuvieron que llamar a las barcas de alrededor para que pudieran ayudarles. Ahora Pedro, reconociendo quién estaba frente a él, dice la Biblia en Lucas 5:8, que él cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora subraye por favor, o hágale un círculo a la frase o al título Señor, porque antes de este episodio en la vida de Pedro ya Jesús había hablado con él, pero este fue el punto definitivo en el cual Pedro entendió su llamado. ¿Se recuerda de Tomás? Más conocido por todos nosotros como el discípulo que dudó. Es decir, en la Biblia si hay alguien como sinónimo de duda, usted sabe, va a decir que es Tomás. Tomás, este discípulo que duda de la palabra de los otros discípulos al momento que Jesús resucita y se presenta ante él. Él dice: mira, si yo no meto mi mano en su costado, si yo no toco la herida que está en sus manos, yo no voy a creer que él resucitó. Pero cuando Jesús se pone frente a él, note las palabras del discípulo que dudó. Entonces Tomás, respondiendo, dijo: Señor mío y Dios mío. La identidad de Jesús: Jesús era Señor, Jesús era Dios. Déjame darle un último ejemplo. ¿Se recuerda de Natanael? Uno de los discípulos de Jesús, a quien Felipe, uno de sus amigos, es el primero al que Jesús llama. Jesús llama a Felipe, y cuando Jesús llama a Felipe, Felipe va corriendo con Natanael y le dice: hemos encontrado al Señor, vente, vamos. Natanael tuvo una simple pregunta: ¿de dónde es? Jesús le dice:
de Nazaret, de un pueblito que se llama Belén. ¿Se recuerda cuál fue la respuesta de Natanael? ¿Acaso puede salir algo bueno de ahí? A ver, ¿qué de bueno hay ahí? No hay nada. Es un pueblo. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y cuando Natanael se presenta frente a Jesús, note las palabras de este discípulo que dijo que no podía salir nada de ese pueblo. Él le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los discípulos, hermanos, testificaron de la identidad de Jesús, porque la realidad del asunto es preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? No quién es Jesús para los demás. Muchos ven a Jesús simplemente como el que les puede dar. Muchos ven a Jesús como aquel que les puede dar algo. Simplemente lo ven por lo que Él ha hecho, por lo que han visto que Él ha hecho. Hoy en día la gente piensa que Jesús fue un buen hombre, o que fue un profeta más de todos los que existieron, o fue un sanador milagroso que vino a la tierra a hacer milagros. Y otros, como muchos grupos heréticos, dicen que Jesús simplemente fue un ángel en la tierra. Bueno, hermanos, hay una tremenda confusión en nuestros días con respecto a la realidad de la identidad de nuestro Salvador. Pero al igual que en nuestros días, también en los tiempos de Jesús hubo un problema de identidad. Es decir, la gente no entendía quién era Jesús. En el versículo 19, ante la pregunta que Jesús hizo de quién dice la gente que soy yo, mire la respuesta de los apóstoles. Versículo 19, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. La gente creía esto de Jesús porque reconocían que Él no era un simple ser humano. Que Él no era un simple ser humano. Juan el Bautista no fue un simple ser humano. Elías tampoco fue un simple ser humano. Y los otros profetas tampoco fueron simples seres humanos. Mire, esa verdad fue la que Nicodemo dijo cuando se presentó ante Jesús de noche. Él dice en Juan capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche, refiriéndose a Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como de Dios, como maestro. Y note la razón que Nicodemo da: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía que Jesús no era un simple ser humano. Unos creían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Ellos creían que Juan había regresado de la tumba para continuar su ministerio de anunciar al Mesías. Recuérdese que ese fue el principal ministerio de Juan el Bautista, fue anunciar el camino del Mesías. Ellos reconocían que el poder milagroso de Jesús era inexplicable desde el punto de vista humano. Por eso dijeron: tú no eres nadie más que Juan el Bautista. Otros creían que Jesús era Elías reencarnado. Ahora entienda esto: para que los discípulos creyeran eso, o para que la gente creyera eso, era porque la mayoría de los judíos consideraban a Elías como el profeta supremo del Antiguo Testamento. Es más, Elías es parte de los profetas mayores. Es más, Elías encabeza la lista, es el primero de los profetas mayores. Así que los judíos creían que Elías era el profeta supremo. Entonces, cuando vieron a Jesús caminar en la tierra y hacer todo lo que él hacía y predicar como él predicaba, ellos dijeron: tú no eres nadie más que Elías. Ellos creían que Jesús podría ser alguno de los profetas también, o cualquiera de los profetas. Alguien como Jeremías, quien según la tradición judía, escuche bien esto, porque esto no está en la Biblia. Según la tradición judía, Jeremías, según ellos, iba a regresar con el arca del pacto en el establecimiento del reino del Mesías. Los judíos creen que cuando el Mesías venga por segunda vez, Jeremías va a traer el arca del pacto y la va a establecer en el reino. Bueno, a pesar de todos los milagros que Jesús hizo, a pesar de que los milagros, dice la Biblia, que testificaban de él, las personas seguían sin creer que él era el Señor, que él era el Rey, que él era Dios.
sabían que él tenía poder divino, sabían que él era diferente a los demás seres humanos, pero no le reconocían como Dios. Pensaron que era alguno de los profetas. Miren lo que dice Juan 5:36. Cristo hablando dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Es decir, ustedes no necesitan escuchar a nadie más, simplemente vean lo que yo hago y esas obras van a decirles quién yo soy, que el Padre me ha enviado. Pero note que Jesús, la pregunta la llevó aún más profundo. Después de preguntarles quién dice la gente que soy yo, Jesús pasa a preguntarles, que era el tema central de lo que él quería conocer, versículo 20 del capítulo 9, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y al escuchar lo que la gente pensaba de él, Jesús pudo haber sacado una lección tal vez de eso. Los discípulos tuvieron que haber aprendido alguna lección tal vez de eso. Pero lo esencial del asunto, esta última pregunta nos señala lo esencial del asunto. Nada era más importante que lo que sus discípulos creían acerca de él. Especialmente porque ellos eran judíos. Y déjenme aclarar un poco acerca de esto. Los judíos esperaban al Mesías, o esperaban que el Mesías regresara para salvarlos de la opresión de los romanos. Es decir, que los judíos esperaban que el Mesías se pusiera su capa de Superman, sacara su espada y empezara a luchar contra todos los romanos. Eso era lo que los judíos esperaban. Y cuando vieron a Jesús, que él vino a hacer milagros, vino a ayudar a la gente se burlaba de él, nunca levantó su mano. Ellos dijeron: no, se acabó, perdimos esperanza. Este no es a quien nosotros estamos esperando. Ellos esperaban que el Mesías peleara contra los romanos, y Jesús vino incluso a ayudar a los romanos. ¿Se recuerda estos centuriones? A quien estaba uno enfermo, su hijo, el otro su esclavo, el otro que se salvó en la cruz. No, ellos no esperaban que él ayudara a los romanos. Ellos esperaban que luchara contra ellos. Y en contraste de la opinión popular, los discípulos expresaron lo que todo cristiano debe creer y proclamar como verdad acerca de Jesús. Mire, lo que Pedro habla por el resto de todos, del resto de los 12. O como decía este hombre llamado Crisóstomo, él llama a Pedro como el director del coro apostólico. Él habló por todos y expresó con toda convicción su afirmación. Versículo 20. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo de Dios. El Cristo, hermanos, es un equivalente del hebreo Mesías, que significa aquel que había sido profetizado, aquel que estamos esperando, el ungido, el que había de venir, el que estamos esperando con ansias. Ese eres tú. Tú eres el supremo, el venidero sumo sacerdote, el rey de reyes, el profeta y salvador. Toda persona, hermanos, que rechaza a Jesús y a su cruz, según la Biblia, cae bajo maldición divina. Mira lo que dice 1 Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. Señor nuestro, ven pronto. Mira lo que dice Hebreos 10:29. Cuánto mayor castigo, dice el escritor de Hebreos, ustedes piensan que alguien va a recibir si esa persona pisotea la sangre del Hijo de Dios. Si tuviera en poco su sacrificio, si hace a un lado lo que él ha hecho por usted, si hace afrenta en el espíritu de gracia que lo salva. La identidad de Cristo: él era Mesías, él era Rey, él era el Dios, él era el Hijo de Dios. Ahora note en segundo lugar, porque la segunda verdad se enfoca en la realidad de su cruz. La segunda verdad se enfoca en la realidad de su cruz. El versículo 21 dice que cuando Jesús escuchó lo que Pedro dijo, les dijo: miren, no le vayan a decir a nadie. Pero note lo que dice el versículo 22.
no le vayan a decir a nadie, pero déjenme contarles lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que yo voy a ser desechado, me van a crucificar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, yo voy a ser castigado, y empieza a describir lo que él iba a sufrir. Note que Jesús, hermanos, vivió bajo la sombra de la cruz. Es decir, la cruz fue inminente en su vida, tal como ya lo dijimos en la introducción. Estuvo siempre presente ahí. La cruz fue parte del plan de Dios para su Hijo. Y al escuchar a los discípulos lo que habían confesado, su creencia que ellos habían dicho con respecto a la cruz y a Jesús, Él les advirtió que no dijesen nada. Mire, póngase a pensar. Usted escucha a sus discípulos decir una declaración como esa. Estos hombres están con sus mentes llenas de fe y de seguridad. Los apóstoles querían ir a decirle a todo el mundo quién era Jesús, lo que él había hecho. Ellos estaban deseosos de proclamar la noticia acerca de Jesús. La verdad que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el ungido, el rey que estamos esperando. Ellos querían ir, pero él, dice la Biblia en el versículo 21, les encargó rigurosamente. Esto se refiere a que fue una fuerte advertencia, una severa amonestación: no lo hagan. Ahora aquí nos preguntamos, si Jesús le pregunta a ellos por qué piensan ellos de él, ¿por qué ahora les dice, bueno, contestaron bien, sacaron un 100 en la respuesta? ¿Por qué ahora les dice no vayan y no le digan a la gente? Mire, la respuesta es lógica. Si todos se hubieran enterado que Jesús era quien decía que había de venir, todo el mundo, como en otras ocasiones, lo hubieran agarrado y lo hubieran querido hacer rey. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se recuerda cuando él alimentó a los 5,000? Y dice la Biblia que todos quedaron saciados. Él, dice la Biblia, que se fue por un lado y toda la gente lo buscaba porque querían hacerlo rey. ¿Por qué querían hacerlo rey? Porque les había dado de comer. ¿Quién no quiere un rey que les dé de comer? Y que multiplique los panes. Y que multiplique los peces. Ellos vieron a Jesús como un restaurante portátil. Donde Él fuera, nuestro rey fuera, nos vamos a poder preocupar por cualquier cosa, pero por comida, no. Es por eso que Jesús, al momento que la gente estaba ahí, se escabulló y se fue. Porque Él sabía las intenciones que había en sus corazones. Si ellos hubieran enterado que Él era el rey o que Él era el Mesías que había de venir, ellos hubieran querido que ese rey lo entronaran y que ese rey sacara su espada ahora sí y peleara por ellos y los defendiera. Un líder político, un líder militar. Y así lo veían no como el salvador que Él era, sino como el que los iba a defender. Mire, las expectativas del pueblo eran pero tan deformadas y egoístamente equivocadas. Pero la razón principal de esta prohibición era instruir a sus discípulos que el mensaje que ellos iban a predicar no era que Jesús era el gran sanador, aunque lo fue, sino que Jesús era el único salvador. Él no quería que la gente lo buscara para que le hiciera un milagrito. Él quería que la gente lo buscara para que encontraran a su Salvador. Pero lamentablemente, no importa hacia dónde usted corra de ese Salvador, solo en Él encontramos la esperanza de salvación. Miren, en una ocasión Cristo estaba predicando tan fuerte que dice la Biblia que mucha de la gente que lo seguía frecuentemente se dio la vuelta y se fue, ya no quiso seguirlo más. Pero cuando Él vio la actitud de la gente o la actitud del pueblo, voltea con sus discípulos y le hace una pregunta en Juan capítulo 6, versículo 67. ¿También ustedes quieren irse? A ver, ¿ustedes también se van a marchar por lo que les acabo de decir? ¿Ustedes también se van a ir? Pero note lo que los discípulos expresaron, siempre por boca del apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Hermano, Cristo no tenía la intención de iniciar una revuelta contra Roma, es decir, irse en contra de ellos y pelear. Él vino, dice la Biblia, a traernos palabras de vida eterna. Y lo logró, ¿sabe por medio de qué? Por medio de la cruz. Muchos de sus discípulos no entendían el propósito de la cruz. Muchos de sus discípulos no entendían por qué él tenía que morir en la cruz. Es más, hasta el último día, cuando Jesús fue pegado en esa cruz, la mayoría de sus discípulos corrió, uno se ahorcó y solo uno quedó a sus pies. Ellos no entendieron el propósito, no entendieron por qué la cruz. Pero después de escuchar lo que pasaría en la cruz, es más, mire en Marcos capítulo 8, versículos 32 y 33, el apóstol Pedro, por boca de todos, él era el director del coro, les dije, esto decía claramente, Jesús estaba explicando acerca de sus padecimientos, su dolor, su sufrimiento. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Hágale un círculo, por favor, esa palabra. ¿Sabe qué significa esa palabra? A reprocharle. Pedro le estaba reprochando a Jesús, ¿por qué vas a ir a la cruz? Otra traducción dice, a regañarle. A ver, Jesús, ¿por qué vas a ir a la cruz? A reconvenirle. Versículo 36, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, no solamente a Pedro, sino mirándolos a todos, reprendió a Pedro. ¿Te gusta reprender? Déjame reprenderte a ti también. Diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No entendieron la cruz. No entendieron del porqué de la cruz. En ese momento Pedro no entendía los propósitos de Dios, sino solamente sus deseos. Ahora, mire, no juzgue a Pedro, por favor. No juzgue a Pedrito, no lo juzguemos mal. Pedro estaba diciéndole, no vayas a la cruz por una buena razón. La razón del sentimentalismo. No quería que sufriera Jesús. Él no lo estaba haciendo por una mala razón. Él lo estaba haciendo por algo sentimental, algo emocional. Él le dice, mira Jesús, es que yo no quiero que tú sufras. Hermanos, la vida cristiana, según las Escrituras, no es un camino pavimentado lleno de rosas, sino que en ocasiones significa trabajo duro, persecución, privaciones, sufrimiento profundo. Y Pedro solo vio parte del cuadro. Pedro no vio el cuadro completo. Pedro vio parte del cuadro. Así que no repitamos el mismo error, sino fijémonos en la resurrección que sigue después de la crucifixión. Ahora es extraño, pero los discípulos trataban de evitar que Jesús fuera a la cruz, y esa fue la verdadera misión por la que él vino a la tierra. Satanás tentó a Jesús de la misma manera en el desierto. Si tú me adoras, todo lo que tú quieras vas a tener. Satanás quiso tentar a Jesús de la misma manera. Y mientras los motivos de Satanás eran diabólicos, los motivos de los apóstoles tenían un sentido, les dije, de amor, de admiración por él. Ellos querían que Jesús estuviera con ellos siempre. Nota el versículo 22. Pero en cambio Jesús les expresa cuál iba a ser el propósito de esa cruz. Ahora note la frase, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, padezca mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Ahora note la frase, es necesario. La prohibición de no hablar había desconcertado a los 12, pero era necesario. Es necesario que Jesús tenía que morir en la cruz. Esto no era algo que se podía evitar. No había nada que pudiera evitar su sacrificio en la tierra. Él tenía que ir a la cruz y sufrir como parte de los propósitos de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin leyes, ustedes, dice el apóstol Pedro predicando, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Era parte del plan.
Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero en este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas. Note la frase, Dios cumplió. Era parte del plan de Dios, que su Mesías tenía que padecer. Hechos capítulo 4, versículo 28. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Era parte del plan de Dios. Esas muchas cosas descritas ahí en ese pasaje, las muchas cosas de las cuales habla ahí, hablan de que Jesús tenía que padecer, incluido el odio de los dirigentes judíos, la agonía en el huerto donde sudó gotas de sangre, la traición de Judas, uno de los 12, el más allegado, uno de los cercanos, a quien se le confiaba la bolsa del dinero, la burla, los azotes, la corona de espinas, el abandono por parte de su padre en la cruz, el ser desechado por los ancianos. Todo eso se tenía que cumplir. Isaías 53, 4 al 5 dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Versículo 10. Todo esto, dice Isaías, todo de lo que yo he descrito aquí, formaba parte del buen plan del Señor. Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, dice Isaías, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, esos somos usted y yo, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Esa es la realidad de su cruz. Pero note la tercera verdad, y con eso terminamos, porque la tercera verdad se enfoca en la realidad de nuestra cruz. Su cruz, nuestra cruz. La realidad de nuestra cruz. Nota el versículo 23. Y decían todos, Él le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere seguirme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí, hermanos, tenemos la verdad clara y brillante de la invitación que Jesús hace a pecadores como usted y como yo a tomar su cruz. Nuestra identificación con Él es por medio de la cruz. Su cruz, nuestra cruz. Hoy en día muchos deciden llevar la cruz de cualquier manera, ¿no es así? La llevamos en playeras, la llevamos en aretes, la llevamos en dijes, en tatuajes, en muchas cosas. F.B. Meyer nos da un consejo. En vez de llevarla en una camisa, en unos aretes, en un tatuaje, mire lo que dice F.B. Meyer. Primero la cruz está colocada en nuestro corazón. Ahí es donde la tiene que llevar. No la lleve en la frente, llévela en el corazón. Llévela en el corazón. Y note lo que él dice. Y día a día, nuestra vieja naturaleza es crucificada allí. Luego tenemos que soportar por los demás la cruz del rechazo, de la vergüenza y de la muerte. Mira, al Jesús declarar, si alguno quiere venir en pos de mí, los discípulos recordaron la ocasión cuando Él mismo los llamó a uno por uno. Se acerca uno y le dice, ven, sígueme. Se acerca otro y le dice, ven, sígueme. Es probable que a lo largo de ese tiempo, desde que Jesús los había llamado hasta este tiempo en el que iba a ser crucificado, la emoción de ese llamado se había perdido. La emoción de haber dejado todo y seguir a Jesús se había perdido. Mire, tristemente, es posible que muchos cristianos pierdan el primer amor que tuvieron cuando recibieron a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Recuerda usted? ¿Recuerda usted la emoción que tenía cuando recibió a Cristo por primera vez? Queríamos hacer tantas cosas por Él. Queríamos amar a tantas personas por Él. Queríamos decirle a otros lo que Él había hecho dentro de nosotros. Pero déjeme decirle algo. Si usted no ama a Cristo más, usted lo ama
menos de cuando usted lo conoció. Si usted no lo ama más de cuando usted lo conoció, como consecuencia lógica, usted lo ama menos de cuando usted lo conoció. Apocalipsis 2:4 dice: yo tengo algo contra ti, una sola cosa contra ti, y esa sola cosa es que has dejado tu primer amor. Verá, el pecado, decía Matthew Henry, el pecado de que Cristo acusa a la iglesia aquí en Apocalipsis 2:4, no es que hubieran dejado y abandonado al objeto del amor, que era el mismo Señor, no, sino que habían perdido el agrado de fervor que al principio tuvo. Cristo, aquí en Apocalipsis 2:4, dice Matthew Henry, está descontento con su pueblo cuando los ve ponerse remisos y fríos para con él. Habían dejado su primer amor. Mire, para entender la realidad de nuestra cruz, necesitamos basarnos en 3 afirmaciones. La primera, allí en sus notas, la primera afirmación es abnegación. Abnegación. Niéguese a sí mismo. El abnegarse tiene que ver con negarme a mí mismo. Tiene que ver con desconocernos por completo, separarnos totalmente de alguien. El negarse aquí es desconocerme a mí mismo. Es la palabra que Jesús usó para describir la negación que Pedro hiciera cuando se le cuestionó acerca de si conocía a su Señor. Mateo 26:34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás. Esa misma palabra la usa ahí 3 veces. Es la clase de negación, que es un verbo que nos ayuda a nosotros a entender que debemos dejarnos a nosotros mismos. El verdadero cristiano debe tener consigo mismo el negarse. Debe desconocerse por completo, negarse a conocer el ego del viejo hombre. Esa negación no solo se caracteriza a una persona que viene a Cristo, sino una que quiere convertirse en un discípulo fiel. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Negarnos a nosotros mismos es tener la convicción sincera y auténtica de que nuestra humanidad no tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios. Es más, escuche bien esto: usted como ser humano en sí no tiene nada que ofrecerle a Él. Así de sencillo. ¿Sabe lo que dice Salmo 34:18? El Señor está cercano de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los que tienen un espíritu destrozado. ¿Qué dice ahí? Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. El Salmo 51:17 dice: el sacrificio que sí desea Él es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Arthur Pink, el escritor, decía que crecer en la gracia es crecer hacia abajo, decía él. Es formar una estima más baja de nosotros mismos. Es una comprensión aún más profunda de nuestro vacío. Es un reconocimiento sincero de que no somos dignos de la más mínima misericordia por parte de Dios. Abnegación. La segunda afirmación es decisión. Tome su cruz cada día. Es una decisión diaria. En nuestro entorno, hermanos, la cruz ha llegado a representar cualquier dificultad o circunstancia desagradable. No sé por qué la gente hace la comparación de la cruz con alguna circunstancia que está viviendo. Oh, es que esta es la cruz que me ha tocado vivir. Para muchas personas, el trabajo es su cruz. Levantarse a las 6 de la mañana, dice: bueno, pues tengo que cargar mi cruz. Para otros su jefe es su cruz. Para otros su mujer es su cruz. O su marido. Esta es la cruz que me tocó cargar. Para otros la suegra es su cruz. Otros toman la cruz como una forma mística. La tenemos allí, pero que nadie se acerque porque es la cruz. Es la cruz. Bueno, esa no fue la intención de las palabras de Cristo. Cristo nunca quiso que usted comparara la cruz con su suegra,
con su mujer, con su marido, con su trabajo, con su jefe o con alguna enfermedad que usted esté viviendo. Nunca fue la intención de Jesús. Es más, recuerde, y aquí hay un dato interesante que quiero recalcar y no quiero que usted olvide de esto. Recuerde que ya Jesús en varias ocasiones, Él había hablado de su muerte. Esta no es la primera vez que lo hace. Ya Jesús en varias ocasiones Él había hablado de su muerte, pero nunca había dicho que Él iba a morir en una cruz. Nunca. En ninguna parte Él afirmó, antes de que lo crucificaran, de que Él iba a morir en una cruz. Para los discípulos, la cruz representaba una sola cosa: un horrible sufrimiento, dolor y muerte, porque era todo lo que ellos conocían, la ejecución de la cruz. Ellos sabían que la cruz era el método más común entre los romanos para ejecutar a las personas con graves delitos. Pero entonces, cuando Jesús declaró que ellos debían tomar su cruz, ellos entendieron perfectamente el mensaje. Ellos no lo compararon con nada. Ellos sabían a qué se refería Jesús. Ellos debían estar dispuestos a soportar el odio, la hostilidad, el rechazo, el reproche, la persecución, la vergüenza, incluso estar dispuestos a morir. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice: amados, no os sorprendáis, dice el apóstol Pedro, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Póngale ahí, por medio de la cruz, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Venir a Cristo, hermanos, para salvación, escuche bien esto, no es simplemente levantar la mano y hacer la oración del pecador. Venir a Cristo no es simplemente levantar la mano y hacer la oración. Es parte del proceso. Pero venir a Cristo es llegar hasta el final del yo y tomar mi cruz cada día. Volverme deseoso de conocer más de mi Señor. Y la cruz representa aquí el sufrimiento que tenemos debido a nuestra relación con nuestro Salvador. Así que Cristo nos llama como discípulos para hacer nuestras vidas no más fáciles, sino para hacernos más santos y productivos. La disposición de tomar nuestra cruz es una característica del verdadero cristiano. O tal como alguien lo describió: ¿debe llevar la cruz Jesús solo y todo el mundo quedar libre? La respuesta es no, dijo este escritor. Hay una cruz para cada uno. Hay una cruz para mí. Hoy estamos hablando de su cruz y nuestra cruz. Y déjeme terminar con la última afirmación. La última afirmación es determinación. Y sígame. Abnegación, decisión, y la última es determinación. El tiempo presente, hermanos, de este verbo indica un continuo patrón de obediencia y determinación. Eso es lo que distingue al verdadero discípulo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es determinación, eso es obediencia. Nuestra cruz implica obediencia fiel y una firme determinación a nuestro Señor. Nuestra cruz significa o tiene que ver con someternos en su sumisión a su señorío, al señorío de Cristo en nuestras vidas. El llamado a seguir es algo que lo que debemos responder con determinación, tal y como los discípulos lo hicieron. En una ocasión él iba pasando por un banco donde estaba alguien recogiendo los tributos públicos. Este era un ladrón, era un publicano, era alguien que ofendía a su pueblo, era alguien que engañaba a su pueblo, llamado Mateo. Y cuando Jesús pasaba por ahí, dice la Biblia que vio a este hombre, Mateo 9:9, llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Nota la última frase. Se levantó y le siguió. ¿Sabe qué es eso?
determinación. Determinación. Él no se puso a pensar en todo el dinero que iba a perder. Los publicanos eran hombres ricos. Hacían sus ganancias de las tranzas que hacían en el pueblo. Y este hombre no pensó en eso. Él tomó la determinación y se levantó y le siguió. En Lucas capítulo 5, del pasaje que ya les dije, cuando Pedro está y es presente en la pesca milagrosa, cuando trajeron a tierra las barcas, aquellas que no se podían traer porque estaban llenas de peces, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Escriba ahí, determinación. Determinación. Y en Juan capítulo 1, versículo 43, dice la Biblia que cuando Felipe, del cual ya hablé, vio a Jesús, que aquel que era de Galilea fue a Galilea y vio a Jesús, dice, y le dijo, sígueme, y al instante le siguió. Determinación. Mire, cuando hablamos de nuestra cruz, hermanos, necesitamos tomar la determinación de seguir a Cristo. No importa lo que usted va a enfrentar. Así como los discípulos aceptaron el llamado, déjeme contarle que así como ellos dijeron sí con determinación, hubieron otros que también dijeron que no con la misma determinación. Rechazaron el llamado. Tuvieron miedo de perderlo todo. En su lugar, quisieron quedarse con todo y al final no ganaron nada. Un ejemplo claro de esto fue el joven rico, quien puso sus ojos en las riquezas y le dijo no a Jesús. Otro ejemplo de esto es aquel a que Jesús le dijo, sígueme, y él dijo, permíteme que entierre a mi padre y luego te voy a seguir. Se quedó con todo y al final se quedó sin nada. Otro fue un ejemplo claro de aquel hombre que dijo, déjame despedirme de toda mi familia y después te voy a seguir. Lo escogió todo y al final se quedó sin nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo llegó a ser rey en su muerte, se humilló más que todos. Llegó su reino por la puerta de la tumba, dice un escritor, y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Él nos invita no solamente a ver su cruz, sino a tomar nuestra cruz, su cruz y nuestra cruz. Ahora, déjeme terminar con esto. Él ya tomó su cruz. Él se sacrificó por usted y por mí. Él ya tomó su cruz. Es más, él tomó y se aferró tanto a su cruz que él murió en ella. La pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿está dispuesto usted a tomar su cruz? Cada día, negarse a sí mismo y seguirle. Nos identificamos con Cristo por medio de la cruz. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de haber escuchado este mensaje, y es nuestra oración, Señor, que podamos entender cuál es el propósito de la cruz. ¿Cuál es el verdadero propósito de la cruz? Señor, hoy que iniciamos esta serie, permite que podamos sentar las bases de todo lo que vamos a aprender en este mes. Pero la primera base que necesitamos atender y poner como firmeza en nuestra vida es reconocer que tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por amor a mí. La Biblia dice que tú mostraste tu gran amor, que a pesar de que somos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Es en esa cruz, Señor, que encontramos esperanza, que encontramos vida, que encontramos libertad. Ella no es solamente un símbolo para cargarlo en una playera o puesto en algún lugar de la casa. Tiene que estar escrita en mi corazón.
Y para hacerlo hay decisiones importantes que debo de tomar. Señor, ayúdame a que con determinación yo entienda que debo de negarme a mí mismo, que debo de tomar mi cruz cada día y que debo seguirte, no importa lo que pase a mi alrededor. Señor, debo de entender que con mi cruz yo me identifico contigo, Señor. Hermano, ¿está usted dispuesto a tomar su cruz, a seguirle, a negarse a usted mismo? Déjeme decirle que eso es el todo del cristianismo. Si usted no está dispuesto a hacer eso, cámbiese de título. Porque el cristiano es aquel que se niega a sí mismo, que toma su cruz cada día y que le sigue. Ahora le voy a decir algo. Esto no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y podemos lograrlo por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hágalo. Comience desde hoy a negarse a usted mismo, a tomar su cruz al igual que Él tomó la de Él en su momento, pero que podamos entender nuestra identificación con Él. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de salvación que traes a nuestra vida. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce y que por alguna razón él vino aquí, ella vino aquí buscando de ti, Señor, que esta persona pueda conocerte, tener un encuentro contigo, con su Salvador, porque tú eres más que aquel que vino a hacer milagros, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y nuestra oración es que podamos vivir en ese sentir cada día, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día y de seguirte. Ese debe de ser el verdadero sentir de nuestra vida. No solo en esta época en la que recordamos que tú enviaste a tu Hijo a morir y resucitó por nosotros, sino que esto debe de ser nuestro estilo de vida todos los días de nuestra vida. Vivir para ti cada momento. Gracias, Señor, por tu cruz. Y gracias, Señor, por nuestra cruz, la cual vamos a cargar con gozo, viviendo para ti. Esa es nuestra oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puede pararse, póngase de pie y cantemos a Él. Fue en la cruz, en la cruz.